Los inicios del grime se encuentran en lo más profundo de la escena garage, en ese two-step de toques siniestros y sabor criminal que cada vez se diferenciaba más de su contraparte comercial. Ambos tomaban influencias similares pero no idénticas del legado musical negro. Si el two-step melódico miraba a América para el R&B, el otro lo haría para el rap, hecho que se veía reflejado en la temática lírica de ambos estilos, así como la estética, tanto visual como sonora, de los looks de Craig David a las texturas refinadas de MJ Cole, frente a la ropa y la actitud violenta de los colectivos, dos vertientes que compartían nombre, pero se distanciaban cada vez más, aunque ambas profesaban su pasión por un bajo capaz de reajustar chakras. El two-step provocó un seísmo en la percusión, pero más importante, un terremoto que revolucionó el bajo y lo situó como motor de la electrónica de la próxima década. El 2000 es el año culmen del garage más comercial, pero también se editan varios trabajos clave en el lado oscuro del género. Los primeros temas de LB cimentaban el dark garage, con un bajo que llegaba hasta el centro de la tierra. Se lanzaba el primer single de Tempa, sello clave para el desarrollo del dubstep. El disco debut de Oxide and Neutrino nutrió el núcleo duro de la escena, poniendo al vocalista al mismo nivel que el DJ. El two-step en su origen no tenía MCs. Con el tiempo, los raperos se hacían con los micros en la fiesta, como pasó con el jungle. Moviéndose entre las sombras de la escena garage, los MCs pasaron a ser tan importantes como los productores, o incluso más, y eso también cambió la energía y el ambiente. Oxide and Neutrino se integraron en Soul Solid Crew. El colectivo empujó la música electrónica de los clubes a los barrios marginales. Canciones no pensadas para el baile que daban mayor protagonismo a los raperos. El grupo Pay As You Go Cartel se desbandaría después de que su tema Champagne Dance llegase al top 20. Dos de sus miembros, Genius y Slimzy, se centraron en su radio pirata Rinse FM, fundamental para la expansión del dubstep. El colectivo también albergaba a Wiley, un diamante en bruto que emergió de la radio pirata, rapeando sobre instrumentales de jungle. Al tiempo, pasó a crear su propia crew y a encabezar el nuevo sonido del este de Londres. De Roll Deep saldría la gran estrella del grime. Boy in the Corner se convertirá en el álbum homónimo del género. Un chaval de 19 años llevaba el grime al mainstream, incluso ganando el Mercury Prize por delante de Radiohead. Dizzy Rascal pasó de ser un granuja a consagrarse como estrella pop. Para el 2003, la burbuja del garage había explotado, pero salpicaba todo el panorama electrónico. En particular, el dark garage será la corriente más interesante del año. The Streets no hace estrictamente grime, pero tendía un puente entre el garage y el rap, uno de los mejores ejemplos de rap británico. El hip hop no se trata solo de idioma, se trata de acento. Hasta entonces eran excepciones las veces que los ingleses habían rapeado, especialmente comparado con su contraparte americana. En la electrónica, destacaba principalmente la influencia de los Toasters, con acento de Jamaica, pero el inglés de las islas no se veía representado tan frecuentemente. En el 2004, Wiley se preguntaba por el género en cuestión. Nadie se ponía de acuerdo con el nombre, pero había llegado para quedarse. Unos meses más tarde, el single Pow consiguió entrar en el top 20 del Reino Unido. En ese momento, ya se podía hablar del grime como un género con una identidad definida. Alejándose de las formas americanizadas y forjando un estilo esencialmente británico, se gestó un ecosistema de radios piratas, MCs y productores. Dizzy afilaba sus tonos metálicos en su segundo disco. El colectivo Roll Deep acercaban el grime al pop.
Las melodías infecciosas y la producción innovadora definieron al colectivo Rap Squad. Hey, watch the way we profile. Hey, don't never rock best though. Hey, I can put it on freestyle. Hey, we stack rhythm in the big pole. Hey. Con apenas 20 años, Kano emulaba a Rascal y dejaba su debut como una obra maestra del género. Some manners don't like me, they try and bad mind me when Kano comes to town. All I say is mine's right and they lose the limelight when Kano comes around. Los hermanos Jamie y Skepta formarían el colectivo Boy Better Know y mantuvieron con vida el grime en sus años de menor popularidad. En 2006 se creó el formulario 696 contra la violencia en los conciertos. En el documento debían detallar el tipo de música, el público y hasta su etnia. Con este gesto se empezó a asociar el grime a la delincuencia y se cancelaron muchos eventos. La palabra grime se convirtió en sinónimo de violencia, peligrosidad y exceso de sustancias para los ajenos a la escena. Aunque el formulario se acabaría eliminando, el daño ya estaba hecho y el grime se adentraba en su fase oscura. El dubstep y el grime nacen casi a la vez y de los mismos padres, así que al comienzo eran casi idénticos. Ambos surgen del lado sombrío del two-step, aunque el grime deriva hacia la agresión, mientras que el dubstep hacia la evasión. Para 2003, el grime era el nuevo fenómeno musical. Por ese entonces, el dubstep todavía estaba en fase de desarrollo, pero cuando el grime estaba en su peor momento, el dubstep era la novedad del Internet 2.0. Con las Olimpiadas de 2012 se producía una renovación urbana de Londres, afectando particularmente al este de la ciudad, y al igual que ocurrió con el garage, el grime nunca llegó a morir del todo. Temas como German Whip acercaban el grime a la juventud y abrían el camino para el drill. Skepta fue una de las pocas figuras que se mantuvo en pie en las horas más bajas del género. Para el 2015, el grime vivía una segunda juventud, incluso captando la atención del mercado americano. Entre la vieja guardia y la nueva generación, llevaban el género a su nivel más alto de popularidad. Nah, that's not me. Act like a waste man, that's not me. Sex any girl, nah, that's not me. Lips any girl, nah, that's not me. Yeah, I used to wear Gucci, I put it all in the bin cause that's not me. El grime se convirtió en la expresión vocal de la escena garage británica, eliminando los cantos del R&B por los rapeos del hip hop. La voz pasaba de ser un instrumento a un vehículo de comunicación, el más potente de todos. Ya no solo imitaban, hicieron del rap algo propio y lo ensamblaron con la música electrónica propia de Londres, la cultura del sound system y los avances del jungle. El jungle conectaba con la realidad social a nivel musical, pero es el grime el que aporta ese contenido lírico que faltaba. Y además lo hacían en el inglés vernacular de chavales de los suburbios londinenses, con su propio vocabulario y sin excesivos americanismos. El rap evolucionó del disco, mientras que el grime es esencialmente música electrónica, con fuertes influencias del hip hop, pero música electrónica al fin y al cabo. Eso lo hace más interesante y lo enlaza a la escena de garage donde nace. El grime emergió del este de Londres, el dubstep del sur y el two-step del norte. La música electrónica ganaba la mayoría electoral y se repartía en la ciudad. Muy lejos del centro y muy lejos del famoso parlamento, la vida suburbana se plasmaba en acetatos de electrónica, lejos de rascacielos, de pantallas y parámetros. Desde la periferia subsiste la existencia ras de suelo. No se trata de derecha o izquierda, se trata de arriba o abajo. Los oprimidos componían una forma de terapia urbana. La cultura negra británica ponía los cimientos de la cultura futura. El grime recoge la esencia del punk y la actualiza. Toma la ferocidad del jungle y la trae al nuevo siglo. La proliferación de programas pirateados daba una oportunidad a chavales que de otra forma habrían llevado mala vida. El grime reflejó el cambio del clima social, un pronóstico de alienación, texturas frías y sonidos industriales. Poco quedaba de las fiestas elegantes del two-step. Cambiaron la sofisticación por gorras y chándal, una forma de revelar el Reino Unido subyacente, ese que no se visita, pero que palpita igualmente, de guetos, etnias variadas y tonos de piel tan diversos como las diferentes tonalidades de café. Y eso se nota en la temática. Embarazos indeseados, violencia armada y la vida en el barrio. En el plano musical, rugían gamas afiladas y metálicas, así como samples de sirenas y disparos, muchos disparos. Esa era la respuesta de unos jóvenes que en vez de evadir la realidad, la afrontaban.